Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del tutorial. En el video anterior completamos la lógica de los colectores y si vemos nuestro detalle técnico vamos a observar que nos está quedando una parte del requerimiento que es crear el atributo SKUArray por medio de un parche de datos, un data patch. Vamos a ver un poco más de esto, así que para empezar vamos a explicar qué es, cómo Magento maneja los atributos. Nosotros podríamos pensar, por ejemplo, si yo tengo en una base de datos modelada de una manera que tengo una tabla producto, yo en esta tabla producto podría tener el atributo nombre, nombre, SKU, precio, no sé, descripción. Si tuviese color, por ejemplo, podría estar todo en la misma tabla. Esta sería una forma de modelarlo que sería bastante estática, y en caso de que yo quisiera, por ejemplo, agregar un nuevo atributo, ¿qué tendría que hacer? Por ejemplo, yo quisiera agregar el atributo peso, tendría que modificar esta tabla agregando una nueva columna. Lo que sería bastante complejo a la hora de permitirle a hacerlo dinámicamente por medio desde una interfaz visual. O sea, si yo quisiese presentarle al usuario una interfaz visual donde pudiese agregar los atributos que él quiera, eso sería bastante complejo de realizar. Entonces, Magento, ¿por qué? Porque estaríamos modificando, teníamos que, en tiempo de ejecución, estar modificando tablas, agregando columnas, definiendo eh, claves, tipos de datos, todo en tiempo dinámico. Para solventar esto, Magento implementa el modelo EAB. Esto EAB significa Entity Attributes, attribute va con dos T, attribute value. Básicamente, entidad, atributo, valor. ¿Qué significa esto? Magento no implementa las tablas o su modelo de datos de esta manera. En cambio, va a tener una serie de tablas donde va a guardar parte de la información principal, en este caso del producto, que vendría a ser nuestra entidad. Va a tener otra tabla donde va a definir los diferentes atributos asociados a la entidad. En nuestro caso vamos a tener catalog product entity, que es nuestra tabla de entidad. Vamos a tener definidos atributos en la tabla EAB attribute, que van a estar asociados a esta entidad product. Y vamos a tener diferentes tablas donde vamos a tener los diferentes valores. Estos van a ser catalog product, porque son de tipo producto en este ejemplo, en este caso, entity, y vamos a tener diferentes tablas que pueden ser, están asociadas al tipo de dato que va a guardar ese atributo. Puede ser varchar, puede ser text, puede ser int, puede ser decimal, date y otras más. Ahora lo vamos a ver en la base de datos. ¿Qué nos permite esto? Esto nos permite la flexibilidad que nos da Magento de que tanto desde el admin, desde el backend, podamos como usuarios agregar atributos, como de poder, por medio de código, también crearlos. Entonces, rápidamente, si vamos al admin de Magento, vamos a ver, un producto tiene diferentes tipos de atributos, son todos estos. Acá tenemos nombre, SKU, precio, tipo de impuesto, cantidad, estado de stock, activity, en este caso es un atributo custom, stylebugs, material, whatever. Si vamos a system, store, attributes, product, vamos a ver
al listado de atributos y nosotros podríamos modificar los que ya existen o crear nuevos desde esta sección, dándole el nombre y acá le vamos a decir qué tipo de atributo va a ser. Después tenemos más opciones. ¿Cómo vemos esto desde la base de datos? Yo me conecto a la base de datos. Vamos a ver. Estas tablas que ya metí aquí. Copiar esto para tenerlo. Entonces, si vemos, en este caso, vamos a tener la tabla Catalog Product Entity, donde tenemos la información básica de productos. Acá tenemos el Entity ID, el Attribute Set ID, el tipo de producto. Acá vamos a saber si es, como vimos en la clase, en los videos anteriores, si es de tipo simple, si es bundle, si es configurable, si es virtual o si es algún otro tipo custom. El SKU sí está guardado en esta tabla. Y vemos que además tiene has option, recreate option y tiene cuándo fue creado y cuándo fue actualizado. Pero los demás atributos no están. Si vamos a la tabla de atributos, attribute, vamos a ver que Magento tiene varios atributos creados. Y vemos que tiene algo que se llama Entity Type ID. Por ejemplo, website, story ID, create ID, prefix, name, middle name, last name. Este Entity Type ID hace referencia a qué tipo de entidad es. En este caso, el número 1, el ID 1, hace referencia a la entidad customer, cliente. Tenemos entidades customer, customer address, category, products y otras más, y también podemos crear nuestras entidades propias. Entonces, en nuestro caso, que estamos viendo, producto, el ID de producto es el ID 4, entonces yo voy a filtrar acá, le voy a decir que Entity Type ID es 4 para ver solo los atributos de producto, y vamos a ver que nos lista actividad, category gear, category IDs, color, costo, custom design, description, format, imagen, nombre, new, que dirá si es nuevo. Acá tenemos varias opciones que después no sé si vamos a alcanzar a verlo en este tutorial, pero lo que vamos a entender de acá es el código de atributo, o que vamos a necesitar es saber el código del atributo, el identificador del atributo del Attribute ID y el backend type. Este backend type nos va a decir en qué tabla de las tablas de EAB de values va a estar guardado los valores para este atributo. Por ejemplo, name es de tipo varchar. Entonces, esto va a estar guardado en la tabla Catalog Product Entity varchar. Entonces, varchar. Yo busco select from Catalog Product Entity varchar. Esta tabla va a tener almacenado los valores de todos los atributos de tipo varchar. O sea, no solo de name, sino de, por ejemplo, este que es varchar, el MSRP Display Actual Price Type, o bien MetaTitle también va a estar acá, como Magento cuando tiene que cargar la información de un producto los busca. O sea, básicamente, si vamos a la tabla de varchar, las tablas de valores tienen los mismos columnas. Vamos a tener el identificador del valor, vamos a tener el ID del atributo, el store ID en caso de que tengamos diferentes valores por scope. Vamos a tener para cada store qué valor va a tener ese atributo, o por defecto va a ser 0, que es el scope general, default. Vamos a tener el
Entity ID, que en este caso va a ser el identificador de producto, o en su defecto vamos a tener Row ID en caso de que tengamos una versión Enterprise, que es a fines prácticos es lo mismo, el Row ID que el Entity ID, pero Row utiliza lo que son los schedules para modificar atributos por scheduleados, o sea, vos podés planificar que en un lapso de tiempo algunos valores se modifiquen y por eso tenés los row, pero bueno, eso es otra cosa. Pero básicamente es la relación contra la tabla de entidad. Entonces, con esto vamos a identificar qué producto es. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera saber el valor de name para... voy a abrir otra vez el producto que estaba viendo. Si yo quisiera saber el valor de name para este producto, vamos a armar la query mientras carga. Voy a buscar, necesito el Entity ID, que yo sé que el Entity ID, el Attribute ID del name, que es 217. Es decir que where Attribute ID es igual a 217. Este select me va a traer todos los nombres de todos los productos. O sea, estos son los valores de todos los nombres. Y para este producto específico, hacemos aquí que este justo es el ID1. ID1, lo sacamos acá de la URL. Vamos a decirle que me busque también an entity ID es igual a 1. Y si vemos, es este valor, just do flashback. Just do flashback. Por ejemplo, si yo lo modificaría desde la base de datos, que es cambio, guardo, acá estoy editando directamente de la base de datos y refresco acá la pantalla, refresco los datos del producto, vemos que efectivamente es el nombre y me lo está cambiando. Entonces, así es como está conectado, está armada la estructura de EAB de Magento. Lo que nosotros vamos a tener que hacer es, de alguna manera, insertar un nuevo atributo a los productos. ¿Cómo se hace eso? Se hace por medio de lo que se llaman parches de datos, data patch. ¿Qué es un data patch? Es un archivo, es un script de Magento que se guarda en el módulo, en la carpeta setup patch data, y que cuando nosotros ejecutamos nuestro comando setup upgrade, Magento setup upgrade, Magento recolecta todos los parches y los procesa. Upgrade. Y los ejecuta. Pero no los ejecuta siempre. Solo los ejecuta si es la primera vez que los lee. O sea, quiere decir, es decir, si ya los ejecutó y los procesó, no los vuelve a ejecutar. ¿Cómo sabe si los ejecutó? Tiene una tabla interna, que es la tabla de patch list, donde tiene guardado todos los parches que ya procesó, que ya ejecutó. ¿Para qué? Al detectar un nuevo parche, o sea, compara si ya lo ejecutó, si no lo ejecutó, lo ejecuta y lo guarda en esta tabla. Por ejemplo, entonces podríamos buscar y ordenar de uno de los últimos. Magento to factor setup. Secrets. Por ejemplo, si buscamos esta clase, vemos que el patch name es el nombre de la clase que ejecuta el parche. Podríamos buscar el PHP Storm esto y vamos a analizar rápidamente cómo se crea un parche. Básicamente, como les decía, se crea dentro del módulo, en la carpeta setup patch data va a ir nuestro parche que va a implementar un data patch interface, básicamente. Esto le va a decir que tiene que tener, si vemos el data patch interface que tiene interface, va a tener dos funciones que sí o sí tenemos que definir, que son apply y get alias. Apply va a ser nuestro método que va a ejecutar el parche, lo que nosotros hagamos. En este caso, en este ejemplo, tenemos apply
Esto básicamente está agregando está obteniendo los datos de la tabla core config data y está agregando información, está actualizando información de la tabla. Acá podríamos nosotros hacer lo que quisiéramos. O sea, en nuestro caso lo que vamos a hacer va a ser crear un nuevo atributo. Y el método getAliases lo que le dice es que va a devolver strings de parches, o sea, los nombres de parches que son el mismo parche que estamos haciendo nosotros. ¿Qué quiere decir esto? O sea, si nosotros por algún motivo en alguna versión del módulo teníamos un nombre y después le cambiamos el nombre de la clase pero hace exactamente lo mismo, para evitar que se vuelva a ejecutar el parche, con este getAliases vamos a devolver un string con el nombre viejo para que Magento interprete que estamos hablando, o sea, que es el mismo parche y no lo vuelva a procesar. Básicamente es eso. Entonces, con esto cerramos este video y ya en el video que sigue vamos a ponernos de lleno a crear nuestro parche. Espero que se haya entendido. Nos vemos en el próximo video. Chao.